Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a contemplar en este segundo domingo del tiempo ordinario este Evangelio que la Iglesia nos ofrece, colocándonos en esa disposición de escucha de la palabra de Dios, donde el Señor manifiesta, pues, quién es Él, pidiendo una respuesta por nuestra parte. Dice el Evangelio, al día siguiente ve a Jesús venir hacia Él, ve Juan a Jesús venir hacia Él y dice, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Y yo no lo conocía, pero he venido a bautizar en agua para que Él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto el Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre Él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre Él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Parece que es un evangelio de estos preciosos, que lo hemos visto hace nada, porque es el testimonio de Juan Bautista, que bautiza a Jesús, que es bien bonito, porque Él ya ha dicho que hay entre vosotros uno que no conocéis, que existía antes que yo, todas esas cosas, ¿no? Pero de repente va a venir a Jesús y los señala como el Mesías. La función del precursor no solamente es ir por delante, sino apuntar con su historia a aquel que viene detrás. Prepararle el camino y hacer que sea acogido, que sea recibido, ¿no? Y por eso es muy bonito este comienzo de Juan a Jesús que viene hacia él y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A nosotros, yo creo que quizá porque estamos demasiado acostumbrados a lo bíblico, a haber oído tantas veces hablar de los temas bíblicos, pero me parece que es muy interesante porque ¿qué es el Cordero de Dios? ¿No? El Cordero que le pertenece a Dios y que quita, llevándolo sobre él, el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, en varios momentos, Dios proveía al Cordero para hacer el sacrificio. Por ejemplo, el de Isaac, lo sabemos. Cambia el sacrificio de Isaac, del hijo, por un sacrificio de un cordero, ¿no? Y es el cordero que viene de parte de Dios. El cordero que es de Dios. El cordero que Dios provee, podríamos decir. Todas esas cosas se podrían indicar, ¿no? Pero, ¿qué función tenía el cordero? El tema es entender el sacrificio. ¿Por qué se hacen sacrificios en el pueblo de Israel y en toda la antigüedad? Porque hay un concepto y es que Dios está muy arriba, en lo infinito, es el trascendente. El hombre está aquí abajo, en lo inmanente. El hombre es de tierra, es de carne, está pegado al suelo. Las características del hombre son todas distintas, contrarias a las características de Dios. Es el omnipotente, es el eterno, es el infinito, es el creador, es la grandeza, la riqueza, el poder. Bueno, el hombre es el impotente, el limitado, el temporal, el terreno, la criatura, la debilidad, etcétera, ¿no? O sea, parece como que hay una distancia infinita. Y en esa distancia infinita que hay entre Dios y el hombre, de alguna manera el hombre aspira a Dios, pero porque el hombre ha sido creado como interlocutor de Dios. El sentido de la vida del hombre, no lo olvidemos, ha sido, es y será siempre el que Dios le ha dado, que es ser el interlocutor de Dios, aquel que es capaz
de establecer un diálogo de amistad con Dios. Dios lo ha creado para ese diálogo de amistad, ¿no? Y el sentido de la vida del hombre solo se realiza en plenitud si el hombre alcanza esa meta para la que ha sido creado, ¿eh? De tal manera que el hombre busca a Dios no por un esfuerzo curioso o por un interés malsano, sino porque es su identidad, porque es lo que necesita, ¿no? Pero no en un sentido malo, sino para realizarse, y eso es bueno, ¿no? Entonces, el hombre desea llegar a Dios. Pero para eso el hombre de la antigüedad se da cuenta de que tiene que apartarse de la cotidianidad mundana. Entonces, en la historia del pueblo de Israel se ve muy bien cómo va buscando como aislarse de la experiencia cotidiana para llegar a Dios. Vamos en todas las culturas, ¿sí? Las pirámides de los aztecas es hacer una elevación para que el templo de Dios esté lo más apartado posible de la tierra. Esos cultos que hacían los cananeos en las montañas es exactamente igual, apartarse de la experiencia de la tierra y llegar lo más arriba en el cielo, ¿no? Siempre es así. Pero el pueblo de Israel lo lleva todavía más allá. Y a Dios se le puede ver, no en cualquier lugar del mundo, sino en un punto de un monte, de una ciudad, todo determinado, en un punto determinado, en un monte determinado, en una ciudad determinada, en una tribu determinada, en un territorio determinado, en un país determinado, etc. No en cualquier lugar, en cualquier día, en un día concreto del día, del mes exacto, del año no sé qué, que es el día Yom Kippur. Y no cualquier persona, sino una persona elegida para ese tiempo, dentro de el clan superior de una tribu concreta, de un pueblo concreto, etc. ¿No? O sea, es todo como intentar apartarse lo más posible de lo cotidiano para tratar como de elevarse hacia Dios. Pero por mucho peldaños que el hombre suba, siempre mirando hacia arriba, verá que la distancia entre Dios y el hombre es infinita. Entonces, por mucho que el hombre intenta llegar a Dios, siempre lo que le queda es infinito, ¿no? Porque Dios es infinito y el hombre es limitado y el abismo que hay entre ellos es infinito. Entonces, ese abismo solo puede ser cubierto si Dios da el paso de cubrirlo. Claro, en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que hace? Como queda un espacio infinito, Dios, o sea, el hombre, indicado por Dios, dice, pues busco una criatura cuya vida me una con Dios, ¿no? Pongo una vida en medio, parece que esa vida puede cubrir la distancia entre Dios y el hombre. Entonces, cogían toda la sangre del cordero que se entregaba en expiación, ¿verdad? Entonces, esa sangre se echaba la mitad sobre el pueblo y la otra mitad sobre la alianza, y parecía como que cubría la distancia. Pero no bastaba solo cubrir la distancia, sino que para hacer eso hacía falta que otro cordero, en el fondo habían dos corderos, otro cordero cargase sobre sí el pecado del pueblo como para apartarlo, porque aparte de que hay una distancia, hay un pecado, y el pecado sí que no puede convivir con Dios. Entonces hay que apartar el pecado, hay que arrancar el pecado, ¿no? Entonces, ese cordero se le ponía las manos encima el sumo sacerdote, cargaba los pecados de él y lo mandaban al desierto, a un tal demonio Azazel, que se lo comía, o se moría, o lo que fuese, y se llevaba al desierto los pecados de todo el pueblo. Entonces, se llevaba los pecados y la sangre del otro cordero establecía la alianza, la unión. Esto es un tema muy interesante, porque claro, por mucho que se hiciese eso, un cordero es un ser limitado, finito. Y un espacio infinito no se cubre con un ser finito. Entonces, pues sí, se hacían los sacrificios, pero los sacrificios no terminaban de realizar aquello a lo que apuntaban. Por eso, cuando viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se le llama así a Jesucristo, lo que está diciendo es, por fin es posible cubrir la distancia entre Dios y los hombres. Pero porque Dios ha dado el paso de Él mismo traducirse en carne. Entonces sí que es una vida infinita la de Dios, la que se pone en ese hueco infinito entre el hombre y Dios, con la sangre de Cristo. Entonces, es un hombre, claro, porque nosotros solo podemos colocar a un hombre entre Dios y los hombres, pero que es una persona infinita, porque es Dios. Y entonces sí que cubre la distancia. Por eso la presentación que hace San Juan a mí me conmueve que no nos quedemos asombrados. Es como si Juan de repente les dijese, oye, os doy una gran noticia, que hay esperanza para la humanidad, que es posible cubrir esa distancia, que Dios y el hombre pueden convivir,
¿Mm? Que Dios y el hombre pueden convivir. Eso es espectacular. Que por fin se puede dar la alianza entre ambos. Porque alguien infinito ha cargado sobre sí los pecados de toda la humanidad de todos los tiempos. Y se los ha llevado, a la cruz en este caso, al demonio. Pero ella ha acabado también con el demonio, ¿no? Por eso eh, eh, Juan ve a Jesús, viene hacia él y dice, este es el Cordero de Dios, he aquí. Ese he aquí es, fijaos, lo que hace el cura, la invitación del cura en la misa, fijaos en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como diciendo, levantad la mirada, tenéis esperanza, no os hundáis, ánimo, ¿no? Fijaos en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego, para corroborarlo, viene a decir, este es el que cumple las profecías, este es aquel del que yo dije, y él dice eso, ¿no? Detrás de mí viene un hombre que existía, que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Esta frase sería digna de estudio, porque San Juan habla de la preexistencia de Cristo. O sea, detrás de mí viene uno, porque ha nacido detrás de mí y viene detrás de mí, soy yo el precursor, viene detrás, 6 meses detrás. Es lo mismo que Jesús dice, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. El más pequeño, Jesús, en el reino de los cielos es más grande que él. Entonces, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto por delante de mí, ha llegado el momento de que asuma él el liderazgo de Israel, que asuma él el gobierno del pueblo de Israel, lo lleve al cielo al pueblo de Israel. Detrás de mí existía un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. La razón de ser es porque su ser, su identidad, es anterior a mí y por tanto anterior a todos. Anterior a todos. O sea, es un hombre muy grande, muy grande. Y luego dice yo no lo conocía. Entonces uno dice, hombre, ¿cómo no lo va a conocer? Pero si eran primos. Bueno, eran familiares. Eran familiares que tampoco debieron tener mucha infancia en conjunto. Por lo menos no se conocen. Pero no basta un conocimiento solo en carne de Cristo. Eso es de lo que se queja San Pablo cuando dice, habéis conocido a Cristo en la carne, pero no basta solo ese conocimiento carnal de Cristo, que es fundamental. Dios ha hecho carne para que nos conozcamos carnalmente. Pero como dice el prefacio de la Navidad, del día de Navidad que es tan bonito, dice, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. O sea, yo no quiero conocer solamente a un judío que se llamaba Jesús. Quiero conocer a un Dios que se manifiesta porque es este judío que se llama Jesús. O sea, coincide en él, la misma persona, es la misma persona. Pero yo quiero encontrarme con Dios, que es la respuesta a esa sed de plenitud y de interlocución que yo tengo, porque he sido creado para eso, ¿no? Por eso dice San Juan, y yo no lo conocía, pero he venido a bautizar en agua, o sea, como para preparar este pueblo, sabiendo que por aquí pasaría y se manifestaría. Es dicho, da la clave, que la clave es maravillosa, ¿no? Porque dice, Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba sobre él como una paloma y se quedaba sobre él. Dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, de donde San Juan, reivindica el origen divino de su misión, y yo no bautizo con agua porque me apetezca bautizar con agua, como diciendo, me recuerda un poquito a lo de el profeta Amós cuando dice, oye, que yo era pastor y cultivador de higos, y que si estoy profetizando no es porque me apetezca profetizar, es porque a mí se me ha manifestado Dios y me ha pedido que sea profeta, y ya está, ¿no? Bueno, pues esto es muy parecido, ¿no? Porque dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, es decir, aquel que ha establecido mi misión, que es la de ser profeta, ese es el que me ha dicho, ese me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, y se queda sobre él me parece que es clave. Muchos profetas recibieron inspiraciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, muchos, pero aquí hay uno que baja el Espíritu y se queda sobre él, se queda en él. Es decir, él da el Espíritu porque le pertenece. Ojo, esto es un tema muy serio, porque le pertenece como al Padre.
Porque es la comunión de amor de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Entonces, como Dios que es, da de lo que es y de lo que tiene, que es el Espíritu Santo, para divinizar también, evidentemente, ¿no? Por eso dice, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Esto es clave. Esto es clave. Porque muestra entonces que el bautismo cristiano, el bautismo de Cristo, no es un bautismo intencional que habla de un tiempo en el que en el futuro el hombre restablecerá la comunión con Dios. No, no habla de eso. No habla de eso. El bautismo cristiano realiza lo que dice. Y es que nos hace hijos de Dios porque nos comunica su espíritu, pero comunica su espíritu porque lo tiene, porque se ha quedado sobre él. Y por tanto, este que vamos a contemplar durante todo el tiempo litúrgico y vamos a ir viendo distintos aspectos de su vida, no es que los veamos nostálgicamente recordando cómo fue o cómo era. Yo no voy a la palabra de Dios a ver cómo era Jesús. Yo voy a la palabra de Dios a ver cómo es Jesús. Cómo es esa persona a la que quiero tanto. Con la que quiero tener una relación personal hoy, aquí. Porque está vivo. Y porque si yo soy hijo de Dios y puedo acercarme a leer la palabra de Dios, es porque he recibido su espíritu. Y en ese espíritu, como dice el Concilio Vaticano II, en la Constitución dogmática de Iberbum sobre la revelación, con ese espíritu puedo leer la palabra de Dios, puedo entender la palabra de Dios. Ese espíritu me abre la intimidad de Dios. El Espíritu Santo me hace conocer lo profundo de Dios. Claro, esto es una cosa que es una maravilla y me da una identidad, me da un ser. Y es que mi ser, mi identidad es ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Porque se me ha comunicado el Espíritu Santo, porque me lo ha comunicado el que es el Cordero de Dios, que con su vida, que voy a revivir en este año litúrgico, en cada día, en cada Eucaristía, con su vida realiza lo que dice, que es la victoria sobre el pecado y la comunión del hombre con Dios. Por eso es el Cordero de Dios que quita, cargándolo sobre sí, el pecado del mundo. Mi pecado, ahí hay que poner el pronombre personal de primera persona, es mi pecado, el que lleva a Jesús. Sobre los hombres se lleva el diablo. El desierto, perdón. Y dice San Juan, y yo lo he visto, tan bonito es esto, ¿no? Ya desde el principio en San Juan, en el Evangelio de San Juan es ver, dar testimonio. Ver es hacer la experiencia y luego contar. No cuento palabras bonitas, yo cuento lo que he visto, ya está lo que he visto, mi vida, lo que he visto, ¿no? Hoy que está tan de moda dar testimonio no es echar un rollo, es contar lo que yo vivo, lo que yo he visto, lo mío, ¿no? Bueno, pues dice San Juan, a mí se me había dicho todo esto, sobre el que vas a bajar el Espíritu Santo y quedarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo, y añaden algunos, y fuego, bueno, con Espíritu Santo, y yo lo he visto, y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Este testimonio de Juan, por eso es muy bonito entenderlo, en el segundo domingo de tiempo ordinario, que va después del primero, que es tiempo de epifanía, como venimos diciendo en estos días, tiempo de manifestación. El Señor se manifiesta para mostrarme que hay esperanza, igual que en el bautismo dice Jesús, este es mi Hijo amado en quien me complazco, mi Hijo elegido en quien me complazco. San Juan Bautista dice, yo lo he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Es el elegido de Dios. Aquel en quien el Padre tiene todas sus complacencias. Qué bonito es esto, ¿no? Y aquel no es un elegido de Dios en el sentido de, qué bien, se llevan muy bien el Padre y él y ya está. No, no. El elegido de Dios también significa aquel que realiza de verdad el plan de Dios, aquel que cumple de verdad ese deseo del Padre, ese deseo de Dios de realizar en plenitud la obra de la redención, el abrir al hombre la puerta del cielo. Bueno, pues ojalá que respondamos a esta invitación del Señor de reconocer que eres el elegido de Dios, de reconocer que es el que bautiza con Espíritu Santo y que entendamos que en Él, en Jesús, se ha dado esa solución al deseo que yo tengo de comunión con Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.